Tenemos el bello estadio con un elevador que hace los combates sumamente extremos. ¡Es el Estadio Doblemente Extremo! Tan grande como su caja es la diversión que promete dar. Lo malo es que no incluye baterías. Está casi de tu vuelo, asistente. 3, 2, 1, ¡leo! No nos sale bien. A ver, dale. Ya casi. Ahí está. Un disco. Literal. Es como un vinil. Interesante. Tal vez justo pueda reproducir música. Va a romper. ¡Ay, esto casi! Chica, eso. Ahí está. ¡Oh! Y qué empaque tan elegante! Qué bonito. Aquí está el motor, literalmente, el corazón. ¡Wow! Mira eso. Es diferente, ¿no? Ah, está más ovalado. más Creí que era igual, pero no. O sea, si el de Hasbro hizo esto, acá en Japón hicieron esto. ¡Wow! Mira, parece un caldo aquí, asistente. Tiene todo. No, espera. Todo el plástico que Hasbro dice no ocupar es porque no es que no quiera. Se lo queda Takara. Todo se lo quedó Takara. ¡Param! Tenemos ya todo desglosado. Miren cuánta cantidad de cosas. Tenía un buen que no abríamos tanto. Hasta torres de electricidad tenemos y a mi asistente. ¿Ya acabaste el chisme del día o qué onda, sí, asistente? ¿Sí? ¿Quieres? Ok, vamos a comenzar con el lanzador, asistente. ¡Ay! ¿Qué tal las letras elegantiosas? ¿Cómo un detallito bonito levanta tanto, no? Es como, fino, señores. Fino. Fino, señores, literal. Lo peor es de que sí. Y comenzamos con su beat que es Flat. Uy, tenía rato que no veía naranjísima. Está muy chistosa. Mega hiper naranja. Naruto estaría orgulloso de esta Flat. Punta esencial de ataque que me sorprende le den a un oso. En teoría ellos no atacan tanto, ¿sí? Depende de cuál sea. Este sí va a atacar, por eso es de ataque. Y su ratchet es... igual de naranja. Uf. ¿Cómo que uf? ¿Cómo le hacen los osos? No. Perdón, así le hago cuando me da gastritis. Como un burro, lo siento. Soy un burro con gastritis. De ese color está mi estómago, justamente. Ahorita. Oh, pero el mero mole de aquí es... ¡Wow! ¿Cómo se llamaba? Sonaba como VPN. Bear Scratch. Scratchbear, Bear Scratch, Savage Bear. Es un oso. Ay, bueno, porque es el oso Yogi. Esa imaginación está como más grande. No. Más bien la bestia se ve muy grandota. Pues... oh, mira eso. ¿Ya viste esto? O sea, son como osos, el esqueleto de un oso, como Dry Bones, básicamente. El Dry Bones. Me gustan los detalles. Es un oso o un volcán con cara de oso, porque... es ¡pum! Cuando alguien se come su tarro de miel, se pone de así. Cuando el que se lo robó. ¿Qué te pasó? Christopher Robin. ¿Por qué ya no vienes? ¡Christopher! Sabes que es una variante de Rhinohorn, ¿verdad? Sí, es cierto. Con razón se me hacía muy familiar la forma. Tal vez por eso se ve como tan gigante el centro. Porque está muy chiquito. Está muy chiquito. Puede ser. Que aparte Rhinohorn era muy pulidito. Y aquí tiene más esas garras, ese desgaste. O sea, la Chopin sí la veo como un osito. O sea, este se ve más como los que te ponen de genéricos en la serie. Lo que sí, ya tomándolo está muy ligero. Este yo me lo imaginaba más pesado. ¡Pum! Pues sí, Winnie Pooh. Sin pantalones. Si hubiera sido amarillo me hubiera dado más risa. ¿Ves que sí está amarillo con naranja? Me gusta mucho. Los grabados que tiene encima se ven muy bonitos. Pero en X son tan importantes hasta los mínimos detalles que esto te va a hacer un bait completamente diferente a Rhino. Takara y Hasbro que se vea que son uno mismo. 2.2, 6.6, 29.9. Casi 3 gramos menos que Rhinohorn y ya es de los ligeros. 38.4. Ya sal de hibernar y ponte a comer. A lo que venimos, asistente. Otra vez te crees Buzz Lightyear. Sí. Pero ahora es el otro Buzz Lightyear. No es el mismo. No soy Buzz Lightyear. Vamos a ver primero las torres eléctricas. Me encanta, ya tienes tus torres X. Parecen que sí, era lo que te iba a decir. Oh, mira, tienen las X. Están enormes, asistente, de verdad. Las herramientitas que imagino es para que... Pero se ve que este va... Y pam, aquí está el estadio. Bueno, pilas, el por motor. Está enorme comparado al de Surge. Está gigantesco, pero me encanta lo pulido que está. Tengo curiosidad más bien de si va a hacer mucho ruido o no. No lo sé, pero no trae pilas. Usa 3 pilas AA. Ahora sí, a ver el estadio, asistente. Negro, se ve re bonito. Órale. Yo no sé si sea tu inteligencia o tu terquedad, pero no creo que pase ahí. Ok, pero de inicio así, en color negro, siempre los estadios cuando no se han utilizado se ven preciosos, asistente. De eso se ven bien horribles. Y yo tenía esperanza de que el riel pudiera ser compatible porque se ve muy bonito el color azul. A ver, no, así es muy diferente. Este sí quedó. O sea, los laterales son los que sí puedes cambiar, pero los de arriba y abajo, esos sí, no. porque según yo no está forzado, sí está...
Sí, que aparte se ve muy chido. Este verde y azul. Está muy bonito. Wow. Sí, más De hecho cubierto. se parece mucho al estadio de Hasbro. Ah, sí, cierto, las zonas de overfill. De aquí ya no sales. La cubierta, debo decir que me encanta cómo el Beyblade X está enorme, luce un montón y aparte está mucho más profundo y se nota aún más. Oh, qué bonito entró. Wow, mira. ¿Qué tal? Está muy bonito. Se ve muy elegante porque como ya lo levanta del piso, le da cierta profesionalidad. ¡Wow! Hay variaciones, por ejemplo, la zona de Extreme Dash tiene... ¿Sabes qué es lo peor? Siento que es más fácil que se salga por el de Overfinish que por este. Sí, porque aquí en el de Extreme Finish tiene hasta como una banquetita y yo lo siento más apretado. La zona del Over, como dijimos, está gigantesca en comparación a la otra. A ver, actívalo. Va a ser más constante de lo que creí. Pensé que iba a ser como de vez en cuando, no todo el tiempo. No sé si me gusta que sea tan constante el sube y baja. Como que esperaba que rotara el plato, eso es a lo que estábamos acostumbrados. Sí, ahorita es como... Interesante. Este sí es elevator. Qué chafa. O sea, se apaga, siempre regresa arriba. Siempre regresa arriba. No, ¿qué tal que yo quería tenerlo abajo? Vamos a probarlo. Ok. A ver cómo se mueve solito. Voy a Sí. mover su botón. Uy. Pues normal, ¿no? Hasta eso no interfiere en los rojitos, yo creí que sí. Solo se pero... escucha como el saltito, pero... O sea, probablemente sí las rayitas le desgasten energía comparado al que está limpio, pero se mueve bien. Sí, oye, cuando jugaba con una muñequita que tenía su secadora. Pero a ver, suena igual. primero solito, con la secadora, dice. ¡Ahí va! Lo toma, vuela. ¡Oh! Pero no se sale gasta toda su disparado. energía. Yo creí que iba a ser como... Bueno, si te pegan estando ahí girando, yo creo que sí está bueno. Pero ¿viste cuánto se desgastó de eso? Wow, lo que sí me da gusto ver es que está tan amarillento, tan naranjesco que puedo Que lo decir alcanzo a ver. qué piratón se ve. O sea, no me gustan Me los da colores. gusto de que Takara por fin sacara un Beyblade que se ve pirata. Exacto. Es que fue a Va a estar propósito mejor. para que quisieras comprar el de Hasbro. Así que, Christopher Robin, cuidado porque Winnie Pooh va por ti directo en 3, 2, 1, let it rip. ¡Oh! ¡Ay, qué tranca! Ya se sacó. Se agarró. Oh, no se movió en toda la batalla, ¿viste? No. Sí se movió, ¿no? Nomás que... Pues no vi que hiciera nada. Cotorro. Sigamos con la batalla. Se queda amarrado. ¡Uy! Ok. ¡Ay, salió volando! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¿No se salió? Se quedó atoradísimo, pero sí. Yo creí que iba a ser más fácil que se salieran por ahí, pero no. No, ya se veía complicado. Pero... ¡Oh! ¡Qué bien atinado estuvo ese! Muy bien atinado. Sí me estresa un poquito el sonido, no lo voy a mentir, ¿eh? ¡Uy! O sea, Parece divertido. Sí está cool, los guamazos opacan el sonidito. Nomás está ahí como la mosca en la noche, el mosquito. Tal vez es por los Que te mosquitos. cubres y todo y el mugre mosco ahí sigue. Basta, déjame. Pierde muchísima energía. Sí, es que rebota con el riel, o sea, le pega yo ahorita. ¡Oh! Es que no. ¡Oh! Este estadio va a ser ilegal. Nadie lo va a querer usar porque saben que van a perder. Una idea ingeniosa, asistente. No, pues que no he hecho nada. ¡Vamos! El osito Yogi. ¡Uy, ya se embarró ahí! Puede funcionar. Es que ¡Oh! era de resistencia y no llegó al centro. Mejor yo ahí me embarqué solito. A ver, ahí está. ¡Uy! Se quitó. Oh, no, sí se pudo. Ya va. Oye, hizo que tomar el riel. Siento que Naichi. no les da chance de... Es que es tan poquito el tiempo que dura abierto. Exacto. ¡Ah! ¡Toma! Oye, eso estuvo... Qué bonito se vio eso. Directo a las finales de un torneo profesional. ¡Uy! Y este es el estadio que te toca al final. ¡Ah! ¡Oh, lo sacó! Dijo, sal de aquí, mijo. No quieres estar en la pez. No manches que le ganó. Ya. Como Sharkage, el que es famoso por tener mala resistencia. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo estalló! Es muy extraño. Agárralo, atrápalo. ¡Uy! Contra su yo anterior. O bueno, uy, no, este sí lo agarró. Dijo, yo soy su superior. Acaban aparte de volada las batallas. ¡Oh! ¡Se salió! Ay, Ahora sí, eso estuvo chido. O sea, también depende del momento en que digas, espérame. No, espérate, es costa lo que quería hacer, pero los dos Está pelean. divertido, perdón. Tú no, ¡ahora! ¡Ahí agarra! ¡Uy! ¡No mames! ¡Mira! ¡Qué bonito! Eso sí fue intenso. Eso estuvo bien manejado. Ok,
Aunque bueno, depende de la... ¡Oh! De la punta. Mira, mira. ¡Oh! ¡Ay, qué cool! Ok, interesante. Pero... Supongo que el chiste es para que no se quede justamente todo el tiempo así. ¡Vamos, oso! ¡Rasguñalo! Lo que sí están rasguñando. ¡Oh! ¡Sí lo rasguñó! ¡Mira! Están rasguñando, pero el plato. Por eso se llama Crashbet. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ay, qué trancazo! Bien, bien, bien. Lo que me sorprende es que no se salgan tan fácil del extreme. ¡Oh! Es un extreme más difícil, pero... ¡Here we go! ¡Oh! ¡Voló, voló! ¡Oh, qué bonito! Eso estuvo bárbaro. Eso es lo que va a hacer este sujeto. Va a hacer un segundo río. Lo que hace Segundo las pilas. Mira, ¡ay, ay, Ahí ay! está, vuélalo, vuélalo. ¡Oh! ¡Ah! Y es que si no lo agarran bien empiezan a rebotar dentro del mismo riel. Es que es bien interesante. Pero, o sea, sí hay cierto latigazo. ¡Va, va, va! ¡Ahora! Oh, ahí está lo que dijiste. ¡Oh! ¡Ay, no más! ¿Fue el zona, vos? ¡Zona! Vale. ¡Ay, wow! ¡Wow! ¿Y el Bear Crush? El oso Yogi está cañón. ¿Dónde queda el...? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah, sí lo agarró! ¡No estampó! ¡Oh, Se salió! fue. ¡Let it rip! Es que, aparte de que... ¡Oh! ¡Ah, está! ¡Uy! A los X no los quiere. Es que aquí aplica lo de la velocidad y la aceleración y la fuerza. Este es el... ¡Oh! Ya, le Este es toca. el estadio para este sujeto, porque... Pero... ¡Oh! ¡No! ¡No! Aparte lo estalló. Sí. ¡Vamos, oso Yogi! ¡Oh! Oh, es que es el guardia del bosque, asistente, es el patrullero. Es el patrullero. Ah, es Vice Tiger. El Vice, no. Uy. No, este Se desgastó bien feo. Uy. Sí, sí. ¡Agárrate, esto va a estar feo! ¡Oh! No, no, qué tal vez bonito, no tanto. Quédate, lo siento, compa. Ah, Es que es interesante como... O sea, puedes caerles desde arriba. Es divertido. ¡Ah! Pero el dragón. Eso. ¡Ah! ¡No estalló! ¡No, ¡Se los dos! estallaron! ¡Más Sueki! ¡Ah! Estos son los que no quieren, los saca, lo Ay, revienta, ay, ay. ya lleva racha, literal, todos los Suekis les ha ganado. Es raro también. ¡Ah! Sí. ¡Sí le ganó! ¡Ah! ¡Ay! No. Adiós, pollito. Con la ballena. ¡Oh! Lo frenó. Le pega por abajo, por arriba, por ¡Ay! ¿Por dónde le puede? está metiendo unos buenos trancos, ¿sabes? Sí, contra este sí no pudió. Pues no. Es que no es su X. Es que no soy X. ¡El último X! ¡Oh! ¡Ay! No, este sí está cañón para él, no pudo. Es que le queda muy abajo, ¿no? Yo creo. Le pega muy directamente al giro libre. ¡Bravo, bravo! Por ahora son todas las que haremos, pero yo creo que amerita un video súper aleatorio, Está divertido, está divertido. Por ahora, está del puro cotorreo. ¡Let it rip! Ya. Así lo sintió el Chrome. Y este ha sido el estadio doblemente extremo Y doblemente caro. Ay, bueno, y también Scratchbear, el Winnie Pooh Edition. Oh, por supuesto, no olvides al osito que vino y se puso letal, Contra los UX, Supo aprovechar el doble riel porque lo hizo inesperado y aún más caótico. Y eso es lo que promete este estadio: divertirte y cotorrear sin parar. Sin duda, una opción fenomenal. Quedarás súper aturdido, pero de la risa que te va a dar. Así que sí, es caro pero bastante divertido. Oh, pero si quieres caro y competitivo, el set del Knight UX es la mejor opción para ti. No solo porque trae un montón de piezas, sino porque las innovaciones siguen llegando a Beyblade X, haciéndolo cada vez más interesante.